sí, tristes y cabizbajos. ¿Jesús no avisó que esto iba a pasar? Por supuesto que lo avisó por activa y por pasiva. Lo avisó desde el principio de su ministerio hasta el final, al principio más veladamente, y ya cuando lo iban a entregar, lo dijo súper explícitamente, que iba a tener que ser entregado, que iba a morir de forma sufriente, y también les avisó que resucitaría. Pero ¿qué pasa? Que es común a todos los seres humanos que cuando no queremos escuchar algo, pues oídos sordos. Ellos no querían oír que Jesús iba a morir y no lo escucharon. Así que no estaban preparados. Y no estaban preparados tampoco para aquello que olvidaron, que resucitaría. Jesús murió un viernes antes de que se ocultara el sol, que era cuando empezaba el sábado, el día de descanso. Así que murió antes de que empezara el día de descanso, pasó el sábado. El sábado, cuando se ocultó el sol, se acababa el día de reposo y entonces las mujeres, amigas de él, que quisieron ir a comprar unas especias para embalsamar el cuerpo, se fueron en ese momento. Si por la mañana, bien temprano de madrugada, salieron a la tumba de Jesús para ponerle las especias alrededor de su cuerpo. Es decir, que Jesús en realidad estuvo muerto, se dicen 3 días, pero no fueron 72 horas, fueron unas 36 horas. Un ratito del viernes, todo el sábado y un ratito del domingo. Porque cuando estaba la hora de la madrugada, por ejemplo, los guardias que estaban encargados de garantizar la seguridad de la tumba, allí se encontraban desmayados porque había habido un fuerte terremoto y habían visto un ángel poderoso que había movido fácilmente una piedra enorme, gigante, difícil de colocar allí. Pues esos hombres estaban ahí tirados. Las mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús, pues se acercaron a la tumba y se encontraron con ese ángel. La tumba vacía y un ángel que les dijo: ¿qué hacéis buscando aquí a Jesús? Si Jesús no está muerto, Jesús está vivo, ha resucitado. Así que id y decírselo a los discípulos. Cosa que ellas cogieron y salieron corriendo, llegaron a los discípulos y los discípulos no les creyeron. ¿Qué pasó? Que 2 de ellos, por curiosidad, se movieron y salieron pues a ver la tumba vacía también. Fueron Pedro y Juan. Y dice de Pedro que en lo que entró y vio, pues salió extrañado, pero no creyó. Juan fue el único que al ver la tumba creyó que Jesús había resucitado. A partir de ahí se cuentan en las Escrituras 5 encuentros que tuvo Jesús mismo, Jesús de cuerpo, de carne y hueso, no un fantasma, no un espíritu de Jesús, Jesús mismo, el mismo que había estado pisando la tierra antes de morir en la cruz, ¿vale? Ese Jesús se encontró 5 veces en el propio día de la resurrección, ese domingo, ¿no? Fueron encuentros con María Magdalena, que acompañó a Juan y a Pedro cuando fueron corriendo a la tumba. María Magdalena se fue para allá y cuando ellos se volvieron a la casa, María Magdalena se quedó por ahí y en ese momento fue cuando Jesús se encontró con ella. También se presentó a otras mujeres en un camino, mujeres que le abrazaron los pies y le adoraron. Se presentaron a los 2 que iban de camino de Emaús, que corresponde con el relato que escuchamos al principio. Se presentó a Pedro, una historia inédita, porque es una historia que no aparece en las Escrituras, pero ya os podréis imaginar lo valioso que puede ser el detalle de Jesús de acercarse el mismo día que resucitó personalmente a él, el que lo había traicionado unas horas antes y que estaba deshecho. No tenemos esa historia, sería bonito, pero bueno, nos da, enriquece la imaginación, ¿no? Y se encontró también en ese mismo día con los 10 discípulos o apóstoles, más otros tantos que estaban por ahí, excepto con Tomás, ¿vale? A partir de ahí se mencionan otros 6 encuentros de Jesús, pero esos 6 encuentros durante los siguientes 40 días. En esos 6 encuentros se encuentra en diferentes sitios, de diferentes maneras y con muchísima gente, con cientos de personas, ¿vale? Sin embargo, me gustaría hacer hincapié y recoger la historia del camino a Emaús, la que estuvimos escuchando el relato al principio, porque el camino a Emaús es bastante representativo de todos nuestros viajes de fe. Un viaje que tiene un origen distinto en cada uno de nosotros y que tiene un destino
que realmente no es como un punto específico, sino una serie de momentos y de procesos que nos llevan hasta ese destino. Y me podréis preguntar, bueno, o podéis pensar, es que me estás hablando de camino de fe, yo no tengo fe, viaje de fe, eso a mí me suena raro porque yo es la primera vez que vengo, o a lo mejor realmente tengo una vida aquí en la iglesia, pero no llego a encontrar que yo tengo un camino de fe, o es la primera vez que escucho un mensaje como este, no conozco a Jesús, así que fe no tengo. Pues no, déjame decirte que sí que tienes fe. Todos tenemos un camino de fe, todos tenemos un viaje de fe. Creas o no en Cristo, estés en este punto o en el otro punto, lleves un día de estar en la iglesia toda la vida, vengas de ser la primera en tu familia que cree o tengas 3 generaciones por detrás que han creído, da igual. Todos y cada uno de nosotros tenemos un camino de fe. Y me gustaría entonces analizar por ello el camino de Emaús, que es bastante simbólico, y ver algunos elementos comunes en ellos que podemos representar hoy en día en nosotros. Primero que nada vamos a ver los ojos velados. ¿Vale? Dice la Escritura que cuando Jesús se acercó a 2 hombres que ya le conocían de forma cercana, eran amigos suyos, eran sus discípulos, Cleofás y otro cuyo nombre no aparece, y que tenían los ojos velados. Y yo me pregunto, ¿por qué tenían los ojos velados? ¿Por qué pensáis que esos hombres tenían los ojos velados? Pues yo, mira, pienso que es suficiente el tener tantas expectativas incumplidas, tantas expectativas acerca del Mesías, acerca de Jesús, de ese sueño que parecía que se iba haciendo realidad, y eran expectativas hasta ese momento frustradas con la muerte de Cristo. Las frustraciones y las expectativas incumplidas velan los ojos de esos discípulos, porque tenían ideas preconcebidas de lo que tenía que ser el Mesías y no se correspondía para nada con una cruz y ese sufrimiento. Así que si a eso le sumamos que además ellos no dieron crédito ni a las mujeres que vinieron a anunciarles que Jesús estaba vivo, ni tampoco a los 2 discípulos que vinieron diciendo que la tumba estaba vacía, pues eso ya te pone una venda gorda en los ojos, ¿vale? Tanto las ideas y las expectativas frustradas como la decisión de no creer. Ahora, hay versiones que pone de la Biblia que sus ojos fueron velados para que no creyeran. Y ya aquí a mí me explota la cabeza porque digo, pero ¿cómo que fueron velados para que no creyeran? ¿Qué sentido podría tener eso? Y en realidad creo que podríamos encontrar propósito en entender quizás que es parte de la naturaleza humana y ver esa naturaleza humana incrédula en ellos puede ser interesante. Pero aparte de ello también podría servirnos de propósito el entender cómo Jesús reaccionó a la incredulidad de ellos. Si ellos no hubieran sido incrédulos y hubieran tenido sus ojos totalmente desvelados, pues no podríamos ver ahora cómo es la reacción y la acción de Jesús frente a eso, ¿no? Y por último, creo que también es muy bueno poder sentirnos identificados con aquellos que tenían unas expectativas frustradas y que les hacían tener los ojos velados. Porque ¿quién aquí no ha tenido algún momento en su vida expectativas que no se han cumplido acerca de cómo tiene que ser su vida? Expectativas acerca de cómo se supondría que tendría que ser tu familia, acerca de cómo tendría que ser tu matrimonio, expectativas acerca de cómo tendrían que ser tus circunstancias y que no ves eso cumplido y que estás frustrado. Incluso con respecto a Dios, promesas que piensas que Dios te ha hecho en algún momento de este caminar, de este camino, más pronto, más tarde, hace mucho tiempo, al principio, antes de, cuando sea. Y no ves por ninguna parte esas promesas cumplidas. De hecho, expectativas con respecto a lo que crees que Dios tiene para ti, lo que tú mereces, lo que le da a otros que tú no tienes, todo ese batiburrillo de frustraciones con respecto a Dios y con respecto a tu vida, producen en ti velas en los ojos, vendas en los ojos. Esto puede ocurrir tanto antes de que tú conozcas y Jesús se presente de una forma evidente a ti, tienes vendas en los ojos, pero también después.
Y eso lo corrobora la Escritura desde, por ejemplo, un versículo en 1 Corintios 13:12 que dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Es decir, que nadie aquí se salva tampoco de tener vendas en los ojos, ¿vale? Ninguno de nosotros está exento de vendas. Todos vemos de forma velada, más o menos, unas cosas u otras. Porque igual que los discípulos tenían una línea de pensamiento que no se correspondía con lo que realmente tenía que pasar, porque estaban esperando algo que no era lo que Dios había planificado, nosotros en nuestra vida también estamos muchas veces con los ojos puestos en lo que la cultura nos dice que tenemos que vivir, lo que las tendencias, lo que los tiempos, lo que nuestros propios deseos nos dicen que tenemos que vivir. Y no están alineados esos con los planes buenos que Dios tiene. ¿Vale? Entonces, hay vendas en nuestros ojos. Los dos de Emaús no habían creído. Os dije que tanto las expectativas frustradas como la incredulidad había afectado para tener esas vendas. Y nosotros a lo mejor podemos pensar, bueno, es que yo sí creo. O sea, que esa parte no. Déjame con las expectativas incumplidas, pero la parte de no creer, ahí ya eso no me afecta. Pues no, déjame decirte que también nos afecta, porque absolutamente cada día de nuestra vida estamos decidiendo si creer o no creer. Tú no estás rellenando un cuestionario de creo o no creo, pero tú tomas decisiones pequeñitas o grandes que vienen en función de lo que tú estás creyendo acerca de los planes de Dios, los propósitos de Dios para tu vida, quién es Dios, quién eres tú en Él. Todo eso tiene que ver con creer. Podemos vivir la vida pensando que creemos en Él, pero sin creerle a Él. Podemos pasarnos la vida pensando que creemos en Dios sin creerle a Él lo que Él dice de nosotros, lo que Él nos dice que es para nosotros. ¿Ok? Podemos pasar la vida pensando que creemos en Él sin confiar en Él. Podemos no confiar en Dios. Y eso convierte tu vida de fe en una vida en la que estás con los ojos vendados, ¿vale? Podemos vivir como salvos, podemos vivir como hijos que no confían, que no le reconocen, como esos dos discípulos que le conocían, que habían estado 3 años con él, que eran sus amigos. Y él estaba caminando al lado de ellos durante todos esos kilómetros que venían de Jerusalén a Emaús. Y sin embargo, no le reconocieron. Lo mismo podemos hacer nosotros. Podemos estar caminando con Jesús sin reconocerle. Podemos ser salvos, podemos ser hijos y podemos no reconocerle en nuestros caminos. Cada día podemos no reconocerle porque no le conocemos. Y a lo mejor dice, no, pero yo sí conozco a Dios. Pero es que el no conocer sus planes para ti es parte de no conocerle a Él. El no conocer lo que Él te dice en las Escrituras acerca de lo que Él tiene pensado para ti es no conocerle a Él. Ahora, así como te digo esto, también te digo que esos dos hombres que dudaron, no asustaron a Jesús. Porque Jesús no vino y los vio y dijo, qué pesados, qué incrédulos. Mejor me voy con otros que no estén incrédulos como estos, otros que no tengan vendas en los ojos. No, a Jesús no le asustaron sus dudas, Jesús se acercó a ellos. ¿Y sabes que no se acercó haciendo aspavientos de, miradme, soy Jesucristo, soy yo, estoy vivo? Con una luz así incandescente alrededor suyo para que lo vieran bien y para que rápidamente se dieran cuenta de que era Él. Y podía haberlo hecho, ¿por qué no? Podía haber venido con una legión de ángeles detrás para que se dieran cuenta de que era Él. Pero no, Él aceptó sus dudas, aceptó caminar con ellos con esas dudas. No se las erradicó, no se las anuló, no los aniquiló por tener dudas. Ni siquiera se las quiso quitar de golpe, sino que les acompañó. Porque ¿sabes qué también? La fe se alimenta de las dudas. Porque las dudas son como estiércol, ¿vale?
Imaginaros, el estiércol en la calle, el estiércol en la acera, suciedad, podredumbre, no sirve para nada más que para ensuciar. Pero el estiércol en el contexto de una tierra para cultivo, pues lo que hace es, de repente no es que se convierta, es que funciona como abono. El estiércol en el contexto de una tierra y de la plantación es abono para hacer crecer la planta. Pues de la misma manera nuestras dudas son catalizadoras de fe. Nuestras dudas pueden hacer crecer nuestra fe en el contexto de un corazón honesto. Y no te estoy diciendo un corazón puro, un corazón santo, un corazón que no peca, libre de pecado. No, un corazón honesto. En el contexto de un corazón honesto, las dudas son catalizadoras de fe. En el contexto de una mente, de un pensamiento que hace preguntas, pero que está abierta, esa mente abierta haciendo preguntas, aunque sea a premisas incorrectas, las dudas son buenas. Las dudas son como escalones que te hacen crecer en fe. No le huyamos a las dudas. Jesús no le huyó a sus dudas, no le huye a nuestras dudas. Así que hemos visto los ojos velados, muy comunes para nosotros. Hemos visto que todos tenemos los ojos velados. Hemos visto que todos somos incrédulos, que todos no confiamos en alguna magnitud en el Señor. Hemos visto que todos tenemos dudas y que esas dudas son buenas para hacer crecer nuestra fe. También lanzo otro elemento común, las evidencias, ¿vale? Una vez más, Jesús no fue que, bueno, estos incrédulos, venga, sí, ya te he escuchado que no te enteras que soy yo, que estoy vivo. Ahora sí, tócame las llagas, mete el dedo en la llaga, mete tu mano en mi costado. No, Jesús no se quiso saltar este paso antes de mostrarle las Escrituras. Y dice precisamente eso, que una vez ellos le dijeron pues que su explicación de lo que había ocurrido recientemente, él sí que los regañó. Les dijo, qué torpes. Los exhortó. Y lo que hizo fue sacarle las Escrituras, mencionarle, hablarle, hacerles que entendieran todo lo que hablaba del Mesías en las Escrituras, desde el principio hasta ese acontecimiento súper actual, que era el mismo momento de su pesar. Todas esas Escrituras se las mostró y les enseñó para que fuesen preparados en su entendimiento para que las vendas se cayeran. No les quitó las vendas de golpe, los preparó a través de las Escrituras y les enseñó para que esas Escrituras alinearan lo que él había dicho que tenía que ser el Mesías con lo que realmente había sido el Mesías. Él alineó los acontecimientos actuales a través de la palabra. Y eso es lo mismo que hace con nosotros hoy. A veces nosotros creemos, no, que me voy a acercar a la Escritura, es que voy a buscar en la Biblia, es que voy a conocer a Dios a través de la Biblia, pero es Dios el que nos presenta a nosotros la palabra. Cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, es Dios quien nos lee a nosotros. Lo que hace la Biblia es quitarnos basura de los ojos. Es quitarnos basura para que nosotros podamos ver quién es Él. No somos nosotros descubridores aquí, vamos a descubrir las verdades. No, es el Señor a través de su palabra que nos está diciendo, esto es lo que yo tenía pensado para ti. Así es que yo te pensé a ti, así es como yo te planifiqué. Este eres tú para mí realmente. Entonces tú eres capaz, yo soy capaz de ver a Jesús para poder reconocerle después. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ahora, eso es un proceso diario. ¿Y qué pasa si no te lo crees? Porque, mira, yo he tenido gente que me ha dicho, ay, ojalá yo creyera como tú, es que sería tan feliz de tener fe. Gente que atea, ¿vale? Y dices, qué raro, ¿no? O sea, que parece como tan injusto, porque yo sí tengo fe y esa persona no. Y realmente, si no te crees, y te voy a lanzar la cápsula de qué es lo que te estoy diciendo, si no te crees lo que dice en Romanos 8:25, que Jesús es quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados, y quien resucitó para hacer nuestra salvación, ahí se podría como
centrar todo el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Jesucristo es quien Dios envió para morir por nuestros pecados y quien resucitó para nuestra salvación. Si tú no eres capaz de creerte eso, entonces tienes una maravillosa oportunidad para investigar, para conocer, para buscar las evidencias. Porque en este mundo en el que vivimos, puede ser que te parezca difícil tener fe en Cristo. Pero créeme que si no tienes fe en Cristo, tienes fe en otra cosa que a lo mejor es muchísimo más difícil de sustentar a través de las evidencias y de las explicaciones. Entonces, piensa en qué estás creyendo, qué estás sustituyendo tu fe en Cristo. Porque de que estás teniendo fe en algo, ¿vale? Entonces, te animo a investigar y evidencias, así como te estoy diciendo que la palabra quitó la venda de los ojos, bueno, fue preparando el camino para que fueran quitadas esas vendas de los ojos. Hay evidencias, o sea, hay eruditos, abogados, historiadores que dicen que el evento histórico mejor sustentado de toda la historia es la resurrección. O sea, a nivel científico, documental, lo mejor sustentado históricamente es la resurrección de Jesucristo. O sea, tienes oportunidad para buscar y entender desde la razón y desde el pensamiento. Frente a esto hay hipótesis alternativas que las personas han creado para dar una explicación a la resurrección que no sea la explicación que da el cristianismo. Por ejemplo, la hipótesis del desmayo, la hipótesis de la tumba equivocada, o sea, que se equivocaron de tumba, vamos, que cuando fueron a ver la tumba no era la tumba en la que estaba Jesús. Hay muchísimas hipótesis, por ejemplo, el traslado del cuerpo, el cambio del sitio del cuerpo, la hipótesis de la alucinación. Y todas estas realmente son sencillamente refutables con alguna explicación. Pero en cualquier caso, la tumba vacía no convenció a ningún discípulo, solo a Juan. O sea, todos los demás que vieron la tumba vacía no se convencieron de que Jesús estuviera resucitado. Porque no es la tumba vacía donde radica el poder de la resurrección. La resurrección no tiene poder por una tumba vacía, tiene poder por un Jesucristo vivo. Por eso es que la resurrección tiene poder, porque Jesús está vivo. Y esa gente se tuvo que encontrar con Jesús vivo para creer. ¿Vale? Vale. Continúo. Sí, así como te llamo la atención a ti si no has creído en la resurrección o si no te crees el plan central de Dios, de su muerte y su resurrección, también quiero invitarte a ti si llevas mucho tiempo en el Evangelio, si hace tiempo, poco o mucho, que estás en la iglesia y has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como ese Salvador tuyo, ¿no? También te llamo la atención a ti, simplemente poner la atención a que a lo mejor durante el paso de los años y de domingo en resurrección a domingo en resurrección a domingo en resurrección, pierde poder las implicaciones que tiene la resurrección para nuestra vida. Entonces por eso es que es relevante, no solo para aquel que está buscando pruebas de si Jesús está vivo o no, es que es relevante para nosotros hoy, para todos y cada uno de nosotros es central el hecho de la resurrección. Otro elemento común, la invitación. Después de que ellos, de que Jesús les sacó las escrituras y le explicó lo que de él decían en la palabra, pues él se hizo el loco, ¿vale? Él dijo, bueno, me voy, no, adiós. No, Jesús, espérate, vente, es tarde, vente con nosotros. Le insistieron. Cuando él se hizo como que se iba, y me parece súper curioso que él haga este juego y sobre todo que las escrituras lo manifiesten, ¿no? Que un detalle tan aparentemente nimio que es que él se hizo el que se iba a ir y no se fue para que le insistieran, me parece interesante, porque él podría estar interesado en hacer como que se iba. No sé si están dando vueltas vuestras cabezas
para responder esto, pero para mí es evidente que él quería que le insistieran, él quería que le invitaran, ¿vale? Él ya había hecho la obra y él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que invitarle a él. Cuando tú le invitas, entonces es cuando la venda de los ojos caen. Eso fue lo que pasó con ellos. Ellos le invitaron, él pasó adelante, él pasó dentro, y entonces en un acto tan común como partir el pan, o sea, comer, no hay que irse a algo místico como, no, es que partió el pan como en la última cena y entonces eso reveló así como súper espiritual. No, o sea, era algo íntimo, común, que ellos hacían normalmente y en donde le reconocieron, porque estaban acostumbrados a verlo en ese, porque la intimidad era tal anteriormente y en este momento les dio la oportunidad de tener ese acto de cenar juntos, de sentarse a la mesa, que eso fue lo que le quitó las vendas de los ojos. Y yo pensaba, por ejemplo, en cuando mi mamá me hace comida, yo podría tener los ojos vendados y yo reconocería que esa comida viene de ella, porque la he comido desde pequeña y la tengo en el paladar, mis papilas ya la notan, ¿no? Y de la misma manera creo que hay algo que precisamente, o a lo mejor solamente Jesús conoce, algo íntimo, algo a lo mejor común en nuestra vida que es capaz de quitar la venda de los ojos. A veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que Dios tiene que hacer para quitar esa incredulidad y quitar las vendas de los ojos y que veamos más claro. Pero Él sí lo sabe. Y no es nuestro trabajo decirle a Él, mira Jesús, ven aquí y haz esto y esto para que yo pueda verte. Nuestro trabajo es invitarlo adentro. Y cuando le invitamos, Él es el que hace lo que nosotros necesitamos para que nuestras vendas vayan cayendo de los ojos. El viaje es largo y en gran parte tú decides hasta dónde llegas. El Señor, siempre decimos, bueno, es que Él hace la obra. Vale, pero tú en gran parte tienes poder de decisión, porque tú le puedes decir a Jesús, venga, sigue adelante, ya nos vemos en otro momento. Cuando salga yo de aquí ya nos vemos por ahí o nos encontraremos por ahí. Puedes decirle, espérate aquí afuerita a que yo te vuelva a necesitar y entonces ya te busco. O le puedes decir, ven adentro, ¿no? Pasa, ven, quiero que me quites las vendas de los ojos. Cada día, cada día. Y también es un viaje infinito, porque cada paso del camino en el que cada día Él te va quitando vendas de los ojos te hace ver con más claridad el siguiente paso del camino. Y a lo mejor te hace ver con claridad qué propósito, qué sentido tiene el obstáculo por el que estás atravesando, la piedra que tienes en el camino, tu oscuridad aquí, los recovecos, la estrechez en ese momento, la abundancia en el otro. Todo eso te lo va haciendo ver el Señor cada vez que va quitando poco a poco, cada día en intimidad y solamente como Él puede y sabe, las vendas de los ojos. Siguiente elemento común, la transformación. ¿Qué pasó cuando esos dos hombres se dieron cuenta de que ese era Jesús y Jesús desapareció? O sea, apenas se dieron cuenta, ¡pum!, desapareció. ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos estaban ahí de noche, ya habían llegado y estaban cenando. Pues esos hombres salieron corriendo, de cabizbajos, toda la fuerza, toda la energía para salir corriendo los mismos 12 kilómetros que hicieron de Jerusalén a Emaús, hacerlos de vuelta de Emaús a Jerusalén, para poder ser testigos a sus amigos y decirles, es verdad, está vivo. Y lo mejor de todo es que allí se encontraron otra vez con Jesús, porque luego Jesús visitó a esos discípulos en donde también estaban ellos dos. O sea que doble fiesta les tocó ese día. Fueron a celebrar con ellos, pero les transformó de hombres cobardes, cabizbajos, al gozo, a la fuerza de ser testigos. Transformó sus vidas. ¿Y qué implica para nosotros hoy? Porque es un evento que ocurrió hace casi 2000 años. ¿Qué significa para ti hoy esto? ¿Por qué es importante hoy? Lo significa todo.
Tiene toda la importancia. Si pudiéramos meter en un sitio todo lo que es importante, eso sería la resurrección. La resurrección lo abarcaría todo. Significa todo. Y ante esa verdad nuestro cerebro se queda pequeño, como decía Oscar. No podemos llegar a abarcar eso, no podemos entenderlo, no podemos palparlo, no podemos ni emocionarnos ni comprenderlo, pero lo implica todo. Que Jesús esté vivo hoy lo implica todo. Transforma todo, transforma el pensamiento, transforma las emociones. Puede que no transforme tus circunstancias visiblemente, pero incluso en la resurrección se produjeron cosas que aunque no vemos todavía, ya están hechas. Promesas que aunque no estemos viendo cumplidas, ya se han cumplido. Hace 2000 años se cumplieron. Para Dios el tiempo no lo ve como nosotros vemos el tiempo. Para Él no está el pasado, el presente, el futuro. Para Él es todo. Y Él está viendo lo que Él cumplió ya en esa resurrección, porque Él está vivo. Y nosotros tenemos que proponer a nuestro ser que implique todo para nosotros hoy. La resurrección es verdad. Jesús vivió, pero no murió. Yo recuerdo una amiga con la que empecé a leer la Biblia y me dijo, que Jesús no se volvió a morir. Ella de toda la vida del catecismo había entendido que Jesús había resucitado, pero creía que se había vuelto a morir, como Lázaro. No, Jesús es el único que resucitó y no volvió a morir. Si Él no volvió a morir, entonces está vivo hoy. Está igual de vivo que cuando estaba en esta tierra hace 2000 años. Está vivo hoy. Jesús está vivo. ¿Y eso qué significa? A nivel práctico. Pues eso significa que podemos tener, y mira, el podemos tener lo transformo en tenemos, porque aunque tú no te estés dando cuenta de que tienes estas cosas, las tienes, ¿vale? Tienes esperanza, tienes poder y tienes intimidad. Me da igual que lo estés viviendo o no, tú lo tienes, porque Él resucitó, porque lo hizo Él. Tienes poder, tienes esperanza, tienes poder y tienes intimidad. Y cuando leí las palabras digo, oye, Epi, no hemos escuchado todo el tiempo las EPIs, que escasean las EPIs, que necesito ponerme la EPI, equipo de protección individual. Ojalá yo pudiera ponerme esto cada día y pensar, esperanza, poder e intimidad. Esto sí que me protege, esto sí que me fortalece. Mi EPI es ese poder, es esa esperanza y es esa intimidad. Dice la palabra, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Esperanza viva. Si dice esperanza viva, no lo dejó en esperanza, dijo esperanza viva. Porque hay una esperanza viva y hay una esperanza muerta. Y aquí voy a ser súper radical, pero no existe ninguna esperanza que no esté radicada en Jesucristo y en que Jesucristo esté vivo. Te puedes convencer mediante pensamiento positivo, te puedes convencer mediante meditación personal, puedes empezar a ver la vida con un prisma de color de rosas, puedes creer en la bondad del ser humano y de la humanidad. Nada de eso es esperanza. Eso es humo, es un engaño, eso es un parche de morfina. Cualquier esperanza que no esté erradicada, enraizada en la muerte y la resurrección de Jesús y por tanto en que Jesús esté vivo y que esa sea la garantía y el aval, no es esperanza ninguna. Y aval, uso con intención esta palabra, para que te lo imagines. Un aval es aquello que ese dinero de depósito que te piden o ese sustento que está ahí detrás cuando tú vas a asumir un préstamo de cualquier entidad bancaria y te piden un aval. Si tú no puedes, ese se hace cargo. Tu avalista se hace cargo. Tu aval es el que va a responder frente a tu deuda en el momento que tú no puedas pagar, cuando te haces una hipoteca o lo que sea. Pues lo mismo. Es esperanza porque hay un aval, porque hay una garantía, porque Jesús está vivo, ¿vale? ¿Y qué significa esto a nivel práctico? Pues precisamente que cada aspecto moribundo de nuestra vida, cada aspecto que creemos que está muerto, puede venir a vida.
todo el pensamiento que está fijando sus ojos en aquello que es una expectativa frustrada, se puede alinear con la verdad de Dios y tener una nueva perspectiva y una nueva lectura de esas circunstancias. Aunque las circunstancias no cambien, tu actitud frente a ellas sí cambia cuando tú lo ves al prisma de que Jesús está vivo. Poder. Hemos visto la esperanza, ahora os hablo del poder. Cuando Jesús murió, no murió solamente en tu lugar. Cuando Jesús murió, Él te abrazó y tú moriste con Él. La palabra dice que conjuntamente con Jesucristo hemos muerto y que juntamente con Jesucristo hemos resucitado. Porque Él no es estábamos vivos y luego estamos más vivos. No, es que estábamos muertos. Y cuando Él murió por nuestros pecados, morimos a esa muerte, morimos a la posibilidad de estar muertos por los pecados y volvimos a la vida y venimos a la vida, resucitamos entonces. Entonces, el hecho de que Jesús esté vivo significa que tú estás vivo espiritualmente. Si tú has aceptado el estar escondido en Él, dice la palabra que nosotros estamos escondidos en Cristo. Entonces, si tú has aceptado estar escondido en Cristo, como Él resucitó, tú resucitaste, cuando tú le entregaste tu vida a Él, ya empezó la eternidad para ti. Y cuando tú te mueras en esta tierra y tu cuerpo muera, da igual porque estarás igual de vivo que en lo que estás ahora. Entonces, eso es poder, porque estás vivo espiritualmente. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Dice la palabra que recibiréis poder en cuanto venga el Espíritu Santo sobre vosotros y podréis ser testigos. Esos hombres cobardes que salieron corriendo a esconderse, fueron capaces de dar su vida por una verdad, por la verdad. Fueron transformados por el poder del Espíritu Santo para ser testigos en todas partes. Y nosotros tenemos poder para ser testigos, poder para perdonar porque Él nos ha perdonado, poder para hacer absolutamente todo lo que Jesucristo hizo, salvo morir y resucitar por la humanidad, que es lo único que solo Él puede hacer, ¿vale? Pero Él dijo, haréis cosas mayores que las que yo he hecho. Por ese poder, por el Espíritu Santo morando en vosotros, podéis hacer eso. Y por último, la intimidad. Porque está cerca, porque está contigo. La palabra dice, si tú le pides al Espíritu Santo que venga a ti, Él viene a ti. ¿Cómo os voy a negar como padre esto? Si un padre no le niega a su hijo un pan, no le da una piedra cuando le pide un pan, pues ¿cómo yo os voy a negar al Espíritu Santo? Cuando tú le pides al Espíritu Santo, ven conmigo, está contigo y está para siempre contigo, morando en ti. Por eso es que hay intimidad. Y no desaparecerá. Nunca desaparecerá como desapareció en ese momento corpóreamente cuando fueron revelados a los ojos de los discípulos de Emaús. El Espíritu Santo está aquí, está en nosotros, si queremos. Y digo si queremos porque si no lo has invitado, tienes que invitarlo para que esté. Hay un personaje del que no he hablado, muy conocido, el pobre, que es Tomás. Como que Jesús vio que con él no había remedio y los pasos, ya te digo, muy personal en verdad el Señor con cada uno, porque en el caso de él, pues directamente, él había dicho, es que yo hasta que no vea y lo toque, no voy a creer. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues directamente, a ver, toca, mete tu mano. Pero ¿sabes qué? Le dijo, dichosos aquellos que aún sin ver creen. ¿Y por qué les dijo eso? Porque es posible creer sin ver. No te engañes, es posible creer sin ver. Tú no necesitas ver para creer. De hecho, primero crees porque creer es una decisión en realidad. Tú decides invitar y una vez que tú invitas, Él ya se encarga de hacerte ver. La gente que ve y que cree que por ver va a creer, normalmente no cree. Tú crees porque decides creer y entonces ya podrás ver. Los discípulos no necesitaban recordar a Jesús porque Jesús estaba ahí en su espíritu. Jesús estaba haciendo todo igual que antes,
a través de su espíritu. Entonces ellos no necesitaban recordarle, porque Jesús no es un ser ni para recordar. Nosotros no tendríamos que recordar a Jesús. Nosotros vivimos a Jesús cada día. Tú no echas de menos a alguien con quien estás pegado todo el tiempo. Pues nosotros no tenemos que echar de menos a Jesús y recordar sus acciones pasadas. Estamos viviéndolas hoy. Porque Jesús no es un ser tampoco para evidenciar ni para probar como las pruebas en un juicio. Yo te he invitado a que busques, a que investigues, para que tu mente y las vendas que hay en la mente pues se rindan a esto. Pero realmente tú no vas a creer por mucha evidencia que te den. Tú vas a creer porque tú decides que Dios obre y tú le dices, obra. Y entonces cuando tú le dices, obra, Él se encarga de obrar y ya verás. Y si no, verás. Así que, así como cuando los discípulos dijeron, oye, ¿no ardía el corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Pues nosotros muchas veces no, estamos y arde nuestro corazón. Y el corazón del no creyente arde muchas veces, pero no sabe qué es, porque no sabe reconocer esa voz. Así que te digo hoy, si tú estás escuchando esa voz, si tu corazón está ardiendo en algún sentido, como dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Invítale. Así que me gustaría orar. Creo que voy a orar yo. Y vosotros orad también. Yo os pediría que en esta sala hay gente que no ha tomado la decisión de invitar a Jesús a su vida por primera vez. Hay gente aquí que no es salva. Los que sí estamos seguros de nuestra salvación, podemos orar por estas personas, para que en este momento el Señor les hable y se encuentren y tomen la decisión, ¿vale? Pero también te invito a ti, como me invito a mí misma, a invitar una vez más a Jesús y a pedirle perdón, porque muchas veces lo dejo fuera, lo dejo ahí en el rellano, le digo, mira, espérate aquí en el sofá que yo me voy a mi habitación. Y a lo mejor pongo más mis ojos en esas expectativas del mundo y no en las de Él. Si no has nunca decidido creer en Jesús y nunca le has dicho que venga a tu vida a quitarte la venda de los ojos para encontrarte con Él, si no le has dicho nunca al Espíritu Santo que venga a morar en ti, que quieres hablar con Él, que quieres escucharle, entonces yo te digo, hoy es tu oportunidad. Que el domingo de resurrección se alinee con tu propia resurrección y que tú empieces a vivir hoy. Así que toma la decisión ahora y dile al Señor, ven a mí, perdóname por darte la espalda, perdóname por mis transgresiones, perdóname por no querer verte, por rebelarme, perdóname por mi pecado. Reconozco tu perdón, te agradezco por ese perdón y te pido que vengas a mi vida y que tú trabajes como solamente tú sabes trabajar, Señor, para que yo pueda ver las cosas desde tu perspectiva. Gracias, Señor, gracias porque tú eres muy personal, porque tú no desprecias ningún punto del camino. No desprecias el momento en el que cada uno de nosotros está. Ayúdanos a no despreciarlo nosotros, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en la debilidad de nuestra iglesia, Señor. Por tu misericordia, por amor de tu nombre, Señor, preséntate a nosotros, camina con nosotros, quítanos las vendas de los ojos, prepáranos a través de tu palabra, quita los estorbos de nuestra vida, Señor, y de nuestra vista. Y preséntate a nosotros, Señor, para que seamos testigos y para que con poder vayamos y hagamos lo que tú
quieres que hagamos, Señor. Transformar el mundo, liberar, sanar, perdonar, en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu obra perfecta, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la fiesta que diariamente en nuestro tiempo de día hay en los cielos por pecadores que se arrepienten, Señor. Por hijos que vuelven a ti porque estaban perdidos, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú lo ves todo y lo tienes todo en la palma de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Y ahora me gustaría dar la oportunidad, porque ayer estaba un ratito en el campamento, en el retiro de jóvenes, y escuché que Josué, mientras yo estaba ahí con los niños, él decía una gran verdad que está en la palabra, que es que lo que crees en el corazón debes confesarlo con la boca. Tiene un sentido espiritual, un poder, incluso un sentido a nivel personal. Cuando yo lo hice, la primera que se enteraba de lo que yo estaba haciendo en mi interior era mi mente, era mi alma, cuando yo lo confesé con la boca, ¿no? ¿Cuántas veces la confesión no me ha sanado y me ha liberado, ya habiendo sido creyente, ¿no? Confesar mis pecados, confesar la verdad de quién es Jesús y de lo que Él tiene para mí, de lo que Él dice de mí. Entonces, quiero que hoy también sea un día como puede ser cualquier día, pero bueno, el día es hoy, y dice la palabra eso, que podamos ser conscientes de cada día para no desperdiciar el tiempo. El día es hoy, el único día que tienes ahora mismo es hoy. Entonces, si quieres que oremos por ti, para que tú tengas la oportunidad de confesar con tu boca algo que has orado en tu interior, acércate aquí, oramos contigo. No va a cambiar en el sentido de que Dios no va a hacer más caso porque yo ore por ti. Pero tú sí que es posible que hagas más caso a la invitación que acabas de hacerle a Jesús porque yo ore. Que vas a confesarlo, vas a decir yo lo he hecho. ¿Vale? Y bueno, esos dos a Emaús eran dos, qué guay que eran dos y podían como luego hablar, oye, no ardía nuestro corazón. Esto es un camino para no hacerlo solo. Está la iglesia para hacerlo contigo. Así que si estás caminando y ves que en verdad llevas mucho tiempo caminando solo, también acércate y hablamos y vemos cómo podemos hacer para conectarte con gente que camine contigo o que te enseñe esas escrituras y te diga, mira, el Mesías, esto es lo que planifica para ti, ¿no? Entonces, acércate cualquiera que sea tu punto en el camino, ya sea de toda la vida caminar junto al Señor, o sea el primer momento en que has tomado esta decisión, acércate y oramos por ti, ¿vale? Bueno, ha sido una fiesta. Sé que en el cielo hay fiesta hoy, porque corazones arrepentidos han habido. En mi corazón ha habido arrepentimiento y hay fiesta hoy. Así que, pues con este gozo profundo, el gozo no tiene que ser siempre una celebración exterior, pero cuando hay un profundo gozo que te hace estar en paz contigo, porque estás en paz con Dios, porque sabes que Él está en paz contigo, eso te lleva a una plenitud y a una fuerza con la que puedes sobrellevar cualquier dificultad en el camino, ¿no? Así que en este mismo gozo deseo que vayáis de hoy para toda vuestra vida, ¿no? Para la eternidad. Y quedáis despedidos. Ya os digo, el que quiera acercarse simplemente para orar juntos, por lo que sea, acérquese. Un abrazo y feliz domingo de resurrección.